Hola a todos y bienvenidos a una nueva reseña. Primero quiero hablarles de la estructura del libro para que cuando vayan a leerlo sepan, bueno, el contexto primero, ¿no? En la trilogía de los Juegos del Hambre, aquí están los 3 libros que me leí el año pasado, pues vamos a ver la historia de los 74º y 75º Juegos del Hambre, ¿no? Los que ya se vieron las películas saben más o menos, así no se hayan visto, leído los libros, pero si se vieron las películas, pues sabrán que esto es un mundo distópico en el futuro, donde las cosas han cambiado mucho y un país que pues es el Estados Unidos del futuro, pero que se llama Panem, pues tienen un método para subyugar. Hay una clase gobernante que subyuga a 12 distritos a través del miedo, y el miedo en todas sus formas, pero sobre todo una que son los Juegos del Hambre. Se trata de unos juegos macabros en los que cada distrito pues tiene que enviar a un tributo que no es más que un niño, para que yendo a estos juegos, metiéndose a una arena de combate que puede ser cualquier escenario, se maten entre ellos para que quede un ganador. Y esto viene pasando desde que Panem se hizo con la victoria en los días oscuros. Y entonces aquí en la trilogía han pasado 75 años. Aquí en este libro que estoy reseñando hoy, pues han pasado solo 50 años. O sea que entre entre la trilogía y este libro hay 25 años, ¿sí? Primero fue esta historia. Muy bien. Una peculiaridad de los Juegos del Hambre es que cada 25 años se va a celebrar unos juegos especiales, se celebran cada año. Unos juegos especiales, la cosecha que inicia el 4 de julio, paradójicamente la fecha de independencia de los Estados Unidos. Pero entonces el 4 de julio se hace la cosecha. Lo que llaman esa cosecha significa más bien para el Capitolio el inicio de los juegos, y para los distritos pues el inicio de su tortura, porque ahí es donde van a recoger de cada distrito a 2 tributos, un hombre, un niño y una niña. Pero en el vasallaje de los 25 acontece cualquier cosa. Lo que se le haya ocurrido a la persona que inventó los Juegos del Hambre en la primera edición. Y para esta historia, lo que el vasallaje de los 25 va a pedir, porque claro, aquí son los 50º, ¿sí? 50º Juegos del Hambre, o sea, la edición 50, es decir, es el segundo vasallaje de los 25. Lo que va a pedir los juegos es que haya el doble de tributos. Muy bien, ese es el contexto. Aquí la protagonista es Katniss Everdeen, la chica en llamas, el sinsajo que todos ya conocemos, que si ustedes recordarán de las películas, aquí hay un mentor. Ese mentor no es nada más ni nada menos que un vencedor, es decir, una persona que en los Juegos del Hambre pasados de ese distrito donde llegó Katniss, venció. Es decir, todos los demás murieron y él se alzó con la victoria. En este caso, si ustedes recuerdan, es el borrachín Haymitch Abernathy, y espero estar diciendo bien su nombre, ¿no? Haymitch Abernathy. Los nombres aquí son bien locos, muy difíciles de comentar, porque esta es la historia de Haymitch Abernathy, el mentor de Katniss Everdeen en la trilogía de los Juegos del Hambre. Muy bien, ahora sí, ya sé más o menos el contexto, y aquí les voy a hablar de cómo está constituido el libro y las cosas que más me interesaron, tanto de la narrativa como de lo que está debajo del texto, de eso que la autora nos quiere decir y que en verdad fue lo que se me quedó. La primera parte se llama el cumpleaños, y es que en la primera parte del amanecer en la cosecha, vamos a ver el despertar de Haymitch en la cosecha. ¿Sí? Amanecer en la cosecha puede venir de allí, de que en realidad cada día de la cosecha es el cumpleaños de Haymitch. Entonces imagínense el sinsabor de ese día, él naciendo en el día en que van a llevarse a 2 de sus amigos a los Juegos del Hambre, o a él mismo. Este capítulo es un capítulo, con lo que yo aquí son 10 capítulos de mucho dolor,
de despedidas, de nostalgias. Si ustedes creen que la cosecha es algo similar o los Juegos del Hambre son similares a lo que vemos aquí, están totalmente equivocados. Y aquí es la primera sorpresa. Cuando ustedes entren en el libro se van a dar cuenta que hay una gran diferencia entre los Juegos del Hambre en la edición 50 y en la edición 74 y 75 que acontecen en la saga principal. Y ahí viene la cosa. ¿Por qué? ¿Por qué son tan diferentes? ¿Por qué han cambiado de esa manera tan abrupta de aquí, de la historia de Haymitch a la historia de Katniss? Ahí me pueden escribir en los comentarios qué creen ustedes. Muy bien, notamos enormes diferencias, anoté yo por aquí, en todo, ¿no? Tanto en la cosecha como en toda la gestión de los Juegos del Hambre. Y aquí es importante también que no se hagan la idea de que así Haymitch va a ser cosechado igual que lo fue Katniss. No. La manera en cómo Haymitch entra a los Juegos del Hambre es totalmente inesperada, y en esto yo creo que le abono a la autora que, a pesar de usar el mismo esquema de los Juegos del Hambre, es decir, los que han leído la saga principal saben que ella primero es la cosecha, la preparación, el entrenamiento, las entrevistas, luego la arena, etc. Ella no cambia ese esquema, pero le da unos matices muy interesantes, así que interesante que se enteren cómo entra Haymitch en los Juegos del Hambre. Interesante que en esta parte aparecen personajes de la saga principal. Y eso es muy chévere porque tú vas conectando la historia de Haymitch a 25 años antes de la de Katniss con esos personajes en común, ¿no? Que van apareciendo aquí más jóvenes, entre ellos el presidente Snow y otros que no les voy a comentar, para que ustedes se animen a leer esta historia. Si le tienen cariño a los personajes de los Juegos del Hambre, a Peeta, aquí se va a volver a conectar la historia de estos dos personajes. Muy bien, esta parte termina con un suceso, créanme, un suceso que muestra a qué nivel de maldad está el presidente Snow y el Capitolio en esta edición de los Juegos del Hambre. Uno nota un nivel de maldad que raya en la paranoia, en lo maquiavélico, que yo creo que no lo vi antes en la saga principal. Es un hecho totalmente absurdo que tú no puedes creer que esté pasando, que es inesperado, y ahí termina la primera parte de los Juegos del Hambre, del amanecer en la cosecha. La segunda parte se llama El Granuja, son 8 capítulos, y aquí ya hay mucha acción, muchas pérdidas también, pero también vemos nuevas facetas de la personalidad de Haymitch, de sus amigos, porque claro, en este vasallaje van a ir el doble de tributo. O sea, Haymitch va a ir con otro hombre, con otro muchacho, y van a ir 2 muchachas. Entonces se va a ver el desarrollo de esas relaciones entre ellos, y que son personas muy distintas, ¿no? El otro chico, hay una de las 2 chicas que es como, no era de la beta, donde estaban los más pobres, sino que es un poquito estirada, refinada. Todos esos contrastes se van a ir trabajando en esta parte. Y esta parte del Granuja termina con todo explotando, todo volando por los aires, todo un desastre. Sí, ya ellos están en la arena y hay algo que acontece en la arena con un niño, que tienen que ver la historia de este niño, que lo cambia todo. Sí, cambia todas las reglas del juego, hace que tanto el Capitolio como los tributos se replanteen muy bien hacia dónde van a dirigirse. Este último capítulo del Granuja es estremecedor en todos los sentidos, porque hay muchas pérdidas, pero también hay acontecimientos clave que van incluso más rápido que uno como lector, y uno tiene que parar para digerir lo que está leyendo. En la tercera parte, en el cartel, sí, en esa tercera parte estaba leyendo aquí mis notas, el personaje de Haymitch sigue desarrollándose, tiene lugar las últimas pérdidas. Nosotros en la saga principal ya sabemos cómo Haymitch gana los Juegos del Hambre, pero aquí lo vemos de una manera más cruda y vemos todo lo que va pasando después de los Juegos del Hambre, las pérdidas que tiene dentro y fuera
de la arena. Él no lo había hablado, pero él tiene una chica. Él habló mucho de su chica, de Lenore Duff, se llama ella. El desenlace en realidad no es algo abrupto ni desconocido para nosotros, no. Ustedes saben que Susan Collins tiene esa facultad de terminar los capítulos o con un enganche o con un nivel emocional tan alto que tú quieres saber qué va a pasar después. El fin, el desenlace de los Juegos del Hambre para Haymitch no es desconocido, sí lo es lo que pasa después de los Juegos del Hambre, cuando ellos salen de la arena, cuando se tienen que reincorporar a sus vidas, y aquí vamos a ver por qué finalmente Haymitch se quiebra. Pero si ustedes creen que la historia va a terminar con el final esperado, que es con una persona rota, están equivocados, porque en el epílogo, que yo creo que son 2-3 páginas, pero en el epílogo, señores y señoras, esta mujer hace uso de una técnica narrativa tan maravillosa, evoca con unas palabras pocas, pero tan bien puestas, que hace que el libro se cierre sobre sí mismo a pesar de ser una precuela. El epílogo yo creo que es la cereza en el pastel de este libro. El epílogo hace que tú, si no has leído la saga principal, la quieras leer para ver qué va a pasar, y si ya la leíste, harás como yo creo que hicimos ya todos los lectores que leímos este libro. Gracias, porque de verdad el cierre fue maravilloso. Yo decía en el video cuando mencionaba mis lecturas de enero que lo que se me queda de este libro, aparte de toda la historia que es maravillosa, muy bien contada, es contada en primera persona como los Juegos del Hambre, la saga principal, pero especialmente el uso que hace Susan Collins de cosas tan elementales en nuestra vida como son los olores, los objetos que nos recuerdan a personas, a vivencias. Me voy a acordar para siempre de la sopa de jamón con alubias. Gabriel García Márquez decía que es una facultad de los buenos escritores explicar una situación compleja, una situación que de pronto tendrían otras personas que explicarlo a través de páginas y páginas y páginas, escribirlo a través de una palabra, de una comida, de una frase. Susan Collins lo hace. Esa sopa de jamón con alubias, por ejemplo, representa algo tan profundo que una vez tú lo lees y lo entiendes, después tú vas al texto y cuando lo vuelven a mencionar se te eriza la piel, porque tú sabes qué representa esa sopa de alubias con jamón. Y eso es una técnica, un talento, le diría yo, un talento, porque no solamente lo hace con eso, sino con muchas otras cosas. Y así en realidad es que nos pasa en la vida real. A veces llega una persona y tiene un perfume que nos recuerda a alguien que nos cae mal, y entonces esa persona inmediatamente nos cae mal. Pero es porque nuestro cerebro reacciona de esa manera tan instintiva, tan visceral, y eso ella lo plasma de una manera magistral aquí en el texto. Yo creo que este libro hasta ahora es mi mejor lectura del año, porque es un libro profundo, es una distopía, evidentemente, es un libro muy comercial, pero no por eso es un libro malo. Y yo creo que no es malo porque me conecté con él emocionalmente, viví con Haymitch sus épocas buenas, sus épocas malas, sus recuerdos, sus dolores, sus pérdidas, y yo creo que esa es la literatura que vale la pena en realidad. Entonces quiero terminar este video recomendándoles que si no tienen el libro lo adquieran y lo lean sin prisas. Comiencen a alimentarse de este tipo de literatura, porque en realidad nos hace pensar sobre los juegos de poder en el mundo, sobre si en realidad siempre son los vencedores los que escriben la historia, qué clase de historia estamos escuchando en realidad. Nos ayuda a tener una mente más crítica para pensar en realidad en que en vencedores y vencidos, en realidad
son la misma especie, somos seres humanos y vemos lo absurdo que es la segregación, la guerra y lo estúpida que es la violencia. Nada, me despido dejándoles este buen sabor de boca. Cuando ustedes lean este libro van a tener una experiencia maravillosa. Yo hice una reseña en mi blog de este libro. Los invito a que la lean y me dejen su comentario a ver qué les pareció. No se olviden de suscribirse al canal, de compartir este video en sus redes sociales, de seguirme en las otras redes sociales. Yo mantengo inquieto sobre la literatura, buscando recomendaciones literarias para seguir alimentándome de estas buenas historias que en realidad, mientras les estoy hablando esto, quisiera volver a leerlo. Y ahí yo me doy cuenta de lo mucho que representó este libro para mí y que muy posiblemente en unos cuantos años me lo volveré a leer, ojalá en un club de lectura, porque este libro es para conversar largo y tendido con un cafecito, con un pancito y con buenos amigos alrededor. Yo los dejo por aquí, no se olviden de suscribirse, otra vez se los reitero, es gratis. Un abrazo y felices lecturas.